Riqueza, fama, poder. El hombre que había conseguido todo en este mundo fue el rey de los piratas, Gold Roger. Las últimas palabras que dijo justo antes de morir enviaron a mucha gente a los mares. Mis riquezas y tesoros, si los desean se los daré. Encuéntrenlos. Lo escondí todo en ese lugar. Muchos hombres se han dirigido al Grand Line en busca de sus sueños. El mundo ha entrado en la gran era pirata. Hola piratas, yo soy Jess y bienvenidos sean a un nuevo video. El rey de los piratas. Este es el título que le otorgaron a Roger, y el que esperamos sea tomado por Luffy. Por mi parte, he pasado literalmente la mitad de mi vida deseando ver ese momento, pero mientras más voy avanzando en la historia, más crece una duda en mi cabeza. ¿Puede realmente Luffy convertirse en el rey de los piratas? Esta vez no voy a analizar sobre la fuerza de Luffy y su capacidad para derrotar enemigo tras enemigo. Más bien, quiero hablar un poco sobre un concepto que es tan básico en la serie y tan subjetivo que me lleva a hacerme esta pregunta. ¿Qué es un pirata? Busqué la definición de internet para pirata y dice que los piratas son aquellos que cometen actos de violencia o de asaltos en alta mar, por mar o por aire, con fines personales traspasando la jurisdicción normal de un país o nación. En One Piece contamos con claros ejemplos que podemos aplicar a esta definición. Desde nuestro inicio en la aventura en el East Blue, conocimos a personajes como Buggy, quien no duda en adueñarse de un pueblo entero infundiendo terror, mientras que él simplemente se preocupa por conseguir más tesoros. O el caso de Arlong, quien esclavizó a la villa Kokoyashi obligándoles a pagar impuestos, mientras que Nami intentaba reunir dinero para terminar con el problema. Dinero que al final el mismo Arlong mandaría a decomisar con la ayuda de un mar incorrupto. Avanzando en la historia, nos encontramos con otros piratas que se ajustan a esta misma línea, como Bellamy, quien en su primera aparición nos demuestra un alto grado de violencia, y cómo está dispuesto a burlarse y a pasar por encima de los demás simplemente porque es capaz de hacerlo. Y el más claro ejemplo que hemos visto hasta ahora en la historia es el de Marshall D. Teach, mejor conocido como Barba Negra, un pirata que pasó años fingiendo ser alguien que no era, esperando el momento indicado para demostrarnos cómo eran los piratas en realidad: traicioneros, ambiciosos y sin respeto por nada ni nadie. Entonces, ¿en qué plano deja esto a Luffy? Desde el primer capítulo de la historia es fácil darse cuenta que Luffy no será lo que se llama un pirata convencional. No lo vemos aparecer en un gran barco, ni dotado de una tripulación majestuosa. Lo vemos aparecer en un simple barril, estando únicamente él con su sombrero, su gigante anhelo de aventura, y un sueño, uno que suena prácticamente imposible a oídos de cualquiera: ser el rey de los piratas. Con tal peculiar primer avistamiento, Luffy nos demuestra qué tipo de persona es. Se toma la molestia de ayudar a Koby e inspirarlo a luchar con sus propias fuerzas, marcando así una de las cualidades más representativas del pirata del sombrero de paja: ser un libertador. ¿Pero por qué es tan importante este papel en nuestro protagonista? Muy simple. La razón es la misma que ha llevado a Luffy a embarcarse en esta larga aventura. Él quiere ser la persona más libre del mundo. En el raciocinio de este personaje, el título de Rey Pirata no es otra cosa más que sinónimo de libertad absoluta. ¿Pero acaso podemos olvidarnos del famoso texto introductorio que les recita al inicio? La riqueza, la fama y el poder, ¿en qué plano quedan? Porque según lo que define un pirata y lo que nos ha mostrado el Capitán Mugiwara, Luffy parece ser el peor pirata del mundo. O tal vez simplemente debemos replantearnos, ¿qué es un verdadero pirata? Si hablamos de riquezas o tesoros, ¿cuántas veces podemos contar que la tripulación de los Mugiwara han sucumbido a sus deseos de poseer oro y piedras preciosas? En Skypiea tuvimos un momento en donde vemos a Luffy cumplir esta cualidad ambiciosa por el oro. Planea robar una parte y huir. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede realmente en esta escena? Tan solo un día antes, Luffy y toda su tripulación habían arriesgado sus vidas mismas para enfrentarse a un rival que era considerado literalmente un dios, uno que además mantenía una dictadura irrefutable. Sí, Luffy y su tripulación se roban una parte del oro, pero lo hacen justo después de cumplir el papel que ha tomado desde el inicio de la historia, el de llevar libertad a una isla entera. Solo como dato, también recordemos que los habitantes del cielo ya tenían planeado darle a Luffy mucho más oro. Simplemente nunca se enteraron. En Thriller Bark contamos con otro momento en donde la tripulación se hace de un tesoro. Sin embargo, recordemos un detalle pequeño que siempre pasamos por alto. Luffy es el capitán, y él nunca se queda con nada para sí mismo. El tesoro pasa a ser enteramente de la tripulación bajo la protección de la navegante del grupo. ¿Qué es lo que obtiene Luffy de todo el oro que habían conseguido?
un simple bracelete. El hombre que sueña con ser el rey de los piratas se conforma con un simple bracelete, que además no duda en despojarse de él cuando ve la oportunidad de darlo a cambio de ayuda. Y de nueva cuenta, ¿qué fue lo que pasó en Thriller Bark justo antes de que los Mugiwara se quedaran con los tesoros? Exacto, no ha pasado nada. Como último ejemplo, pensemos en la isla Gyojin. Luffy y compañía ya se habían tomado la tarea de enfrentar a Jody Jones y a Vanderdecken. Ya habían tomado la tarea de liberar al reino Ryugu, de quienes amenazaban su paz. El rey Neptune les ofrece un tesoro considerable en forma de agradecimiento, el cual Luffy no tiene problemas en ceder directamente hacia Big Mom, quien comenzaba a amenazar a los habitantes del fondo del mar. Aún sin bastarle, Luffy decide hacer un movimiento que para mí es la mejor muestra de crecimiento en mentalidad de este personaje al llegar al Nuevo Mundo. Reta a Big Mom y declara que hará la isla Gyojin su territorio. ¿Pero acaso Luffy quiere un territorio bajo los mismos términos que la Yonko? Para nada. La única motivación y anhelo de poner su Jolly Roger en esta isla es para asegurar de nueva cuenta la libertad. ¿Qué hay de la fama y el poder entonces? Estos dos conceptos van hasta cierto punto de la mano, y Luffy sí que está en búsqueda de ellos. Su mismo sueño lo indica. Él quiere ser el rey de los piratas, quiere ser reconocido y no quiere serlo como un héroe. Recordemos que los héroes comparten su carne después de todo. Él tampoco busca ser una buena persona, le deja a los demás que decidan ese criterio sobre sí mismo por su propia cuenta, porque ¿quién es él para quitarles esa libertad a las personas? Entonces, ¿qué tipo de reconocimiento busca el capitán de los Mugiwara? En palabras rápidas, Luffy quiere ser reconocido por su libertad, por su capacidad de no seguir las órdenes de un gobierno que no representa una igualdad entre todos. Y curiosamente, aunque no esté interesado en tener el papel heroico, ¿cuántas veces no le hemos visto tomar este mismo y ser alabado por ello? Si Luffy es un pirata, ¿por qué tomarse la molestia de acabar con una guerra civil en Arabasta? Librarla de un Shichibukai oportunista. ¿O por qué empeñarse en derrotar a Doflamingo cuando le había dicho que no tenía caso seguir en Dressrosa? Su plan ya había fallado después de todo. Hay 3 razones para esto, y las 3 se refieren a lo mismo. Luffy quiere sentirse libre de decidir si quiere enfrentarse a alguien o no. Luffy no puede tolerar a alguien que va en contra directamente de la libertad de los demás. Luffy desea que todos tengan la oportunidad de decidir abrazar esa libertad. Nuestro capitán no es ningún tipo de pacifista. Es un anarquista de corazón. No quiere ser sometido bajo ningún tipo de gobierno o estatus social que lo encasille, que le quite esta libertad, y esta es la razón por la cual anhela tener poder. A diferencia de otros piratas, no busca usar su fuerza para imponerse delante de otras personas. Usa su fuerza para ayudar a los demás a buscar su propia libertad, inspirarlos a ponerse de pie y zarpar a su propia aventura. Ya hablamos al inicio de la definición de un pirata. Sin embargo, ¿qué hay de la palabra misma? Pirata deriva del verbo griego peiran, que significa arriesgar, intentar e ir a la aventura. ¿Y qué acaso esto no es lo que Luffy ha intentado enseñarnos todo este tiempo? Tomar el riesgo a hacer algo que has deseado mucho pero que no te has atrevido antes. Intentar una y otra vez en alcanzar tus sueños, aunque caigas, aunque haya momentos difíciles. Ir a la aventura, zarpar hacia lo desconocido. Hacerte de amigos que sean tu apoyo y fuerza, que cubran tus propias debilidades, que te apoyen a mantenerte siempre aventurero, soñador y sobre todo, libre. Ciertamente, un pirata es alguien que pasa por encima de la ley, que es despiadado y no tiene remordimientos luego de dañar a los demás. Y es por eso que One Piece se encarga de mostrarnos a un montón de piratas con estas características, de hacernos saber que existen estas personas en el mundo. Pero también se encarga de recordarnos que ante todo, somos libres de decidir si queremos ser este tipo de piratas o el tipo de pirata que es Luffy, un soñador en búsqueda de nuevas aventuras, un futuro rey pirata. Piratas, manténgase soñadores y libres. Nos vemos en el Grand Line.